pero sí, en el compromiso de una carrera que empezó hace más de 35 años, en donde a muy temprana edad, por ahí de los 21 años, me hice yo ese compromiso de identidad, ¿no? Y lo reconocí como una lucha que no sabía el tamaño de la lucha, ¿no? A dónde me iba, a qué territorios me iba a llevar para poder encontrar los resultados que quería, pero eh, a veces uno en la vida tiene que cortar maleza y a veces tienes un mapa que te dice pues es para allá, pero a veces no. Entonces yo ahora pienso que estaba muy chiquito, ¿no? A los 21 años poder comprometerme de esa manera a no querer ser uno más, ¿no? En el panorama musical, a no querer ya estar copiando modelos o héroes, como se les llama, ¿no? Héroes de la guitarra mayormente anglosajones, cuando me di cuenta que en esta tierra tenemos héroes también, ¿no? Instrumentistas y creadores. Entonces, como lo mencioné en algunas charlas, el compromiso no es solamente artístico, es también cultural y político, ¿no? De reconocerte latinoamericano y reconocer que en esta tierra tenemos héroes y modelos a seguir. Entonces eso fue lo que yo vengo de ahí, ¿no? Markovich, eso que se llamaba rock en español y que hizo un cierto furor en los años 60, en realidad no eran más que traducciones. Eran aportes que cumplían, Ah, pero que en realidad no le daban un jalón creativo al rock, no estaban nos referimos aportando. a principios de los años 60. Claro, por Sí. supuesto. Eh, Esto que hace la generación tuya es verdaderamente arriesgado y es un aporte inusitado. A muchos nos tomó por sorpresa. El llamado rock de los 90 era como, ¿y esto de dónde diablos salió? Y yo te pregunto, ¿de dónde diablos salió? Bueno, tiene que ver con una brecha generacional, por supuesto, porque los rockeros mexicanos de principios de los 60 tenían esta postura mayormente de traducir literalmente letras como Tu cabeza en mi hombro, que es una Así traducción es, de sí. Put your head on my shoulder. Otras veces traducciones o versiones en donde la letra no tenía nada que ver con la original, Como nomás el se Lupe. respetaba la melodía Sí. y se hacía pues una cosa novedosa en el sentido de que pues, hablaba de algo que se le ocurría a un letrista. Y de eso se nutrió el mercado. Mientras esto sucedía, pues empezaba a ver los chavos más rebeldes, ¿no? Que es la generación de Alex Lora y Duk Dukes y todos esos, que querían hacer su rock componiendo las canciones, pero también hacían muchas canciones en inglés, ¿no? Y andaban por allá por Tijuana y de ahí viene Santana, ¿no? Entonces, esto, tristemente para ellos, se juntó con el movimiento estudiantil de 68 y con un festival que fue satanizado, ¿no? Pues por la presidencia del país, y por gobernación y por los medios. Y esto llevó a, yo no soy cronista, pero lo entiendo así, una época en donde nosotros estábamos muy chavos, quizás terminando la primaria, entonces no nos tocó. De hecho, yo todavía vivía en Argentina y el rock en Argentina no tenía una presencia mediática, pero no tenía estos problemas, ¿no? Simplemente era una música medio marginal y ya. Pero a mediados de los 70, a mí me tocó todavía en Buenos Aires asistir a conciertos muy grandes en teatros muy respetables, como el Gran Rex, ¿no? Y otros que no me acuerdo.
y el Luna Park, que son espacios muy grandes y de mucha trayectoria. Eso en México no pasaba, y eso fue justo cuando vine yo a vivir acá, en el año 76. Entonces, para mí, a los 16 años, ya en México, mi corazón y mi espíritu estaban muy frescos, muy lejos de esa problemática que les tocó vivir a estos artistas que mencioné antes, que la censura política que les tocó vivir los marginó literalmente a las orillas, a las afueras de la Ciudad de México y a espacios muy... Los hoyos. Los hoyos funkis, que no sé si eran hoyos, pero simplemente eran lugares... Pero sí eran funkis. Eran funkis, pues eran muy marginales. Y pues de rebeldía, ¿no? de chavos mal portados y demás, un poco como un espacio de desfogue. Pero nosotros, nuestras aspiraciones, al no haber vivido nada de eso y al ser una generación diferente, nuestras aspiraciones eran exclusivamente artísticas. O sea, no teníamos ese problema. Y además, los compañeros míos de generación, porque yo estudié la prepa en la ciudad de Puebla, pero ya la universidad y música las estudié en la Ciudad de México a partir del año 79. Y en ese entonces empecé a conocer chavos de mi generación que también querían hacer música o tenían grupos en el sur de la Ciudad de México. El sur de la Ciudad de México, por lo menos en ese entonces, era un poco más cultural, se puede decir, tenía muchos foros culturales. Y ahí andábamos nosotros queriendo tocar, ¿no? En estos lugarcitos. Entonces el ambiente de los grupos de rock en la Ciudad de México era muy peculiar. Y ese fue el ambiente donde nos desarrollamos nosotros. Incluyo a mis ex compañeros de grupo, a Saúl Hernández, Alfonso André, Bon, el de Los Enemigos del Silencio, José Arián, que ahora es director de orquesta, que eran muchos alumnos del Madrid, en fin, era como un gueto, pero más cultural, que el de aquellos que lo que querían era tocar y crear un desmadre en las tocadas, ¿no? Entonces, estábamos conectados, quizás aspiracionalmente y artísticamente con otra situación, y además fueron los años en los que luego empezó a transmitir música en MTV y veíamos otro tipo de artistas que nada tenían que ver con el blues, el rhythm and blues, y esta música que tocaban esos rockeros mexicanos de 10 años antes, ¿no? Entonces nos formamos de una manera muy diferente. Markovich, yo quisiera un poco a la manera de Cortázar en Rayuela, saltar hacia casi el presente y luego ir otra vez al pasado. Bueno. Fíjate lo que te voy a plantear. Tú hace poco colaboraste para retomar una canción que estaba casi olvidada, que a mí me parece muy interesante, una canción muy suave, muy dulce, pero que de pronto este grupo de acá del norte, que se llama El Plan, la pone en tus manos y tú la conviertes en algo llamativo, contundente y muy distinto a la versión original, algo que cantaba Vianney Valdés, que se llama Pronosticado. Yo escuché eso y dije, ni parece El Plan, ni parece Vianney Valdés, ni parece la canción. Markovich inventó otra cosa, ¿de dónde lo sacó? Y yo te pregunto, ¿de dónde sacas esas ideas tan extrañas? Es que... macabras, dice uno. Es un crimen, pero es un crimen bendito. Sí, es un crimen con final feliz. Bueno. ¿Tú conocías algo de Vianney Valdés? ¿Sabías algo de Vianney Valdés? Tengo referencias de muchas cosas de México, desde que yo llegué en el año 76 y siempre con una mirada de observador, ¿no? Que es la ventaja que te da
Claro, sí, sí. el ser. Un panorama grande. Claro. Y llevo 43 años viviendo en México y sigo siendo un observador, ¿no? Aunque soy más mexicano que argentino. Entonces, Vianney, no sé si específicamente ella, pero sí que conozco desde que llegué un montón de música mexicana que probablemente ni mis compañeros de generación conocen. Y probablemente en tiempos cercanos empezaron a conocer, pero ya por lo kitsch, que para muchos rockeros era escuchar estas músicas, ¿no? Entonces yo me empecé a acercar a un montón de música, incluido el mariachi, el ranchero, la música folclórica huasteca. El bolero. El bolero. Músicas cubanas hechas en México como cha-cha-cha, danzón, mambo, ¿no? Me empecé a empapar de todo. Y también del rock de los 60s, hechos por mexicanos, cantados en español. Entre todo eso pudo estar o no Vianney, pero sí estaban César Costa y Enrique Guzmán y todos esos. Entonces sí soy un conocedor por muchas razones, porque además tengo alma de arqueólogo, que quería ser de niño arqueólogo y al final lo abandoné. ¿Cómo recibiste tú la canción? ¿Cómo la desarmas? ¿Cómo la desestructuras? Esto... Entonces, para terminar mi formación, yo tengo alma de científico también y además de actor. O sea, yo también estudié teatro y son muchas cosas las que se fusionan en mi alma. Entonces, Jair Alcalá es un talentazo de aquí y es el cantante del Plan, pero no solamente es el cantante, es arreglista, es un acordeonista tremendo, es productor, es ingeniero de grabación. Y él fue el que, junto con otra persona, eligieron el repertorio y yo llegué a esta producción en algún punto a la mitad probablemente, donde muchas canciones ya estaban arregladas o a medio arreglar y el destino nos juntó y yo fui de visita al estudio con mi guitarra y de repente me dijo, a ver, saca tu guitarra y a ver qué se te ocurre. Y se me ocurrió los arreglos y el solo de una canción que se llama Aún te sigo amando, que quedó una cosa monstruosa que nos sorprendió a ambas partes. Para que yo me quede sorprendido de un resultado que yo mismo estoy haciendo porque no sé ni qué voy a hacer en un contexto que no conozco, es porque me dejo llevar por el primer impulso. Confío mucho en ese... En lo que se llama inteligencia Blink, que es lo primero sí, que viene me acuerdo, a tu cabeza. yo leí ese libro. Sí, sí, sí. Sí, no le doy muchas de vueltas, Malcolm ¿sabes? Gladwell. La primera reacción le creo mucho. Y si me dice algo, quizás digo, bueno, ahora déjame perfeccionar un poco esta idea, pero es la primera idea. Sí, creo mucho en eso y muchas cosas, o sí, la mayoría de las cosas que he grabado se conectan con esa primera reacción. Entonces, eso nos llevó a una segunda canción y así acabé grabando, creo, 7 canciones del disco En el Tiempo, que es un disco que acabó siendo firmado El Plan y Alejandro Markovich, porque lo que iba a ser una colaboración en una canción, pues nos fue llevando de a poco hasta en algún momento grabar Pronosticado. ¿Cómo atacaste tú esa canción? Ok, ahora quiero comentar que esa canción Pronosticado, una vez más, es una versión que los productores o arreglistas de Vianney tomaron de una canción que ya era un éxito en Estados Unidos. Claro. Que se llamaba, ¿la ubicas? No sé cómo se llamaba. Me contó Jair, la cantaban muchas chicas en Estados Unidos, Yeah. pero la más famosa era la de Andrea Carroll. Okay. Y en inglés se llamaba It Hurts to Be 16. Duele Ya. tener 16 años. Que no tiene nada que ver. Probablemente es una de estas letras que comentábamos en donde la versión en español no tenía nada que ver con la original. Ya escuché la de Andrea Carroll y me gusta más la musicalidad de la versión de Jair
con tololoche y acordeón, eso Tiene una dotación extrañísima. me gusta. Entonces, como yo no conocía ni la de Vianney, ni la de... Lo único que hice fue escuchar la canción, subir el volumen de desecharlo, guitarra a ver, ¿en qué tono está? Ya, vámonos. Y reaccionar. Y si tú dices, bueno, pues estás acompañando, es una canción muy dulce, porque además dice una frase Como que se susurra, en nuestro ¿no? amor no existe la maldad. ¿Ok? Y de repente empieza un solo que, mira, nomás de pensarlo ya se me está erizando la piel. Empieza a subir en una cosa que se llama como feedback o retroalimentación, que es cuando una nota empieza a hacer retroalimentación y se sigue, aunque tú ya Como no lo un estés trémolo. tocando, Como un trémolo en el piano. es que en el piano Mano no izquierda. puedes hacer eso. Sí, Ya, lo tienes que ya te simular con un entendí, sí, trémolo, sí. trémolo. Pero no, en la guitarra lo haces frente a la bocina y empieza a entrar en feedback y así se queda mientras tengas el dedo ahí. Entonces, Ya. Creo que eso lo hacían los Beatles, es cierto. ajá, Sí, lo hacían. en Creo que, I Feel Fine creo así que es, fue sí, la ellos primera vez empezaron que a hacer eso. se grabó un feedback. Así es. Entonces, entró con eso y yo instintivamente, y no te puedo explicar porque esas cosas son subconscientes, agarré uno de los pedales que tenía y lo saturé de cierta manera que hizo un sonido que yo nunca había grabado con un sonido así. Entonces lo que pasa es que me dejó llevar creativamente por lo que estoy escuchando. Y entonces empezó a sonar así y empecé a hacer una melodía que si la silbas es una melodía muy bonita. Tararara, tarararararararara. Y así, ¿no? Es muy melódico. Pero el sonido es tan desgarrado y siempre al borde del desquiciamiento, que además contrasta teatralmente con lo que está diciendo la letra de que en nuestro amor no existe la maldad. Probablemente en el solo, detrás de esa melodía, Te dice que sí. está la maldad. Pero son cosas muy teatrales que yo hago simplemente porque me conecto espiritual o emocionalmente con algo que quiero decir. Y creo que mis estudios de teatro me han enseñado a poder conectarme con un personaje. Y entonces cuando toco, siempre soy Alejandro Markovich, pero a veces soy Dr. Jekyll, a veces soy Mr. Hyde, a veces soy un romántico y a veces soy un diablo y a veces soy simplemente alguien que quiere tocar muy bonito la guitarra. Pero sí acabo muchas veces siendo un personaje detrás de la guitarra. Yo te quiero señalar dos piezas que a mí me parecen muy características, que te revelan muy claramente y que no tienen nada que ver con estos pleitos que siempre se abordan en tus entrevistas y que a mí en realidad pues no me parece importante. O sea, yo creo que tú estuviste con un grupo y rompiste y punto, pero tú eres un músico aparte de eso. Y de eso es de lo que yo quisiera hablar. Sí, afortunadamente sí, y tiene que ver con lo primero con la bonita presentación que me hiciste. Es que tú eres un guitarrista, a mí qué me importa si estuviste en tal o cual grupo, la verdad. Afortunadamente no soy el guitarrista de Caifanes, claro, o el ex guitarrista. Así es. Soy un músico, un creativo, compositor, arreglista, guitarrista, solista, ¿no? Productor, educador. Un creativo, punto. Y es algo que me he forjado muy aparte de estar en un grupo. Bueno, eso tomó mucho tiempo. Te quiero preguntar por dos detalles. Hay dos piezas que a mí me sorprenden mucho, me parecen muy interesantes por razones distintas. Una es Nocturnal. Yo oigo Nocturnal y digo, quiero pensar en imaginaciones como la de Alan Parsons. ¿Por qué? Porque se toma una canción, se maneja su esencia, se entremezcla y se convierte en algo que alguien diría, pues es absolutamente kitsch, es un bolero muy tradicional mezclado con pop, pero a mí me parece que es mucho más que eso, que es una apuesta fuerte. Y otra pieza que a mí me parece muy loca, por lo reiterativo, por lo aparentemente banal y por lo golpeador,
que es esta pieza de los cables, que yo digo, a ver, es como un ejercicio surrealista, es como si estuviéramos escuchando un coro de Dalí y Luis Buñuel. Parece una broma, pero yo sospecho que no es una broma, porque también habla sobre el desorden mental y cómo ese desorden mental transmite energía. Te quiero preguntar por esas dos piezas. Bueno, por lo mismo, a ver, la segunda, Cables, sí es una pieza divertidísima, no es un hit, sí. pero No, yo digo, tiene muchas puta lecturas. madre, qué Sí. canción. Es divertida, es muy rítmica, el ritmo es muy loca, reggaetonero, de hecho. Muy loca. ¿No? Sí, si la puedes ver en el sentido rítmico, pues hasta la puedes bailar sin pensar en nada. ¿Cómo se compuso esa canción? La compuse en la guitarra acústica, o sea, la frase inicial es la que le dio la identidad, que tiene mucha síncopa, yo pienso que es muy tropical, Sí, claro. o caribeña, no sé cómo, dónde lo podrías encasillar, ¿no? Si tiene que ver con el mambo o con qué, pero digo, si quien no la Y conoce, su letra es como las de te la Pérez puedo Prado. tararear. Ta 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 pa 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 pa. Pues es como Sí, es todo, sí. tiene esta cosa, ¿no? Sí, sí. Como el mambo número 5, ¿no? Que es punto, ¿no? Y cuando me preguntan, o tú me preguntaste, ¿y de dónde vienen? ¿O en qué te inspiras? ¿O por qué? ¿Qué hay detrás de tu eso? impulso creativo. Lo que hay es toda la información que traigo yo y de las cosas que me hacen feliz tocar. Yo, esta decisión que tomé a los 21 años, fue porque de repente dije, a ver, ¿y qué tal que me asumo latinoamericano pero sin vergüenza? Porque el entorno que veía era de que asumir generacionalmente el que somos latinoamericanos, pero queremos ser rockeros. O sea, somos colonia. Ajá, hay como una cosa ahí de que no es mi propia identidad, la tengo que asumir como una tarjeta postal cuando la podría asumir de una manera como la asumen los cubanos o los brasileños, ¿no? O los irlandeses. ¿no? Esto soy. Claro. ¿Cuál es el problema? Y yo tuve la fortaleza, ¿no? La desvergüenza, digamos. La sinvergüenza, de hacerlo en una generación en donde todos les daba pena. Y te digo, es muy curioso porque ahora de tantos años que han pasado, ahora hay fusiones que no lo son simplemente movidas de marketing, en donde convocan a cantantes rockeros a cantar con grupos de cumbias. Y en realidad lo que están haciendo es agachar la cabeza y aceptar que los que tocan cumbias son más famosos y más... Tienen más y mercado. tienen más repercusión e identidad que ellos mismos, ¿no? Es muy curioso. Entonces, esta música de mambo y todo eso, en Puebla, cuando yo tenía 17, 18 años, mis padres empezaron a comprar estos discos que sacaba Orfeón, Claro, sí. en donde LPs, donde Magníficos. venían 3 LPs adentro. Sí, me acuerdo. Gran oferta, ¿eh? Además, los vendían en el súper, con lo mejor del danzón. Acerina, Claro, sí, Mercerón. sí. Todos los tuve yo, sé cuáles son. Odd, mariachi. Una de Jorge Negrete, una de Pedro Infante. Una de Negrete, una de Pedro Infante. Y yo siempre curioso, ¿y quién compone estas canciones? Un tal, Esparza Oteo. no, un tal, un tal Ernesto Cortázar, Ah, claro. diagonal, Manuel Esperón. ¿Quiénes serán? ¿No? Y así me fui metiendo en la música mexicana, pero me gustaba como cuando te gusta que llegas a un territorio con un espíritu virgen y te gusta porque te gusta, no porque quieras hacer un ejercicio de... Nocturnal. Bueno. Me interesa muchísimo. Y no que hables de terminé Nocturnal. con esto porque cuando yo De tomé esa cables. decisión que mencionaba, obviamente ya tenía toda esta información, más el folclore que había aprendido de niño en la guitarra en Buenos Aires. Y cuando
se me empezaban a ocurrir frases derivativas de esa música. De repente me empecé a preguntar, pero es que si toco esto se siente bonito, ¿cuál es el problema? Me tengo que sentir más bonito tocando a Jimmy Page. Cuando si toco estas frases que suenan a cumbia, se sienten hasta más bonito. Lo siento acá. Entonces, Cables viene de ahí, de alguna manera. La letra viene de mi propio desquiciamiento y es un ejercicio freudiano, ¿no? De decir descaradamente, pues sí hay que conectar los cables otra vez, los míos. Los de los pedales también, pero los míos. Y no voy a abundar más porque esa frase lo dice todo. Alguien dijo que las letras de ese disco son como haikus, ¿no? Claro que no lo son, porque los haikus son muy estrictos en estructura. Sí, una estructura cerrada. Pero es dos palabras, ¿no? O bueno, dos líneas. Y ese disco tiene esa característica, ¿no? De tratar de decir con 2 líneas lo esencial de lo que podrías decir en una canción con 50 líneas. Bueno, Nocturnal es mi acercamiento guitarrístico, por supuesto, pero ahí sí respetando toda la letra de un maravilloso bolero que lo escuché en un LP que tengo, de Daniel Santos. A veces por alguna razón la primera versión que conoces de algo es la que más te pega. Te simbra, sí. Se llama imago en psicoanálisis eso. Ok, entonces, este bolero después lo encontré cantado por Pedro Infante y no me gusta tanto o no me pega tanto. Y es maravillosa. Pero bueno, es eso que dices tú, ¿no? De la lista de canciones que yo quería grabar en este EP que salió en el año 2003, que se llama Nocturnal, estaba este bolero. La razón por la que tú eliges una canción para hacerle una versión también es misteriosa, pero mi ¿cómo diría? Mi requisito para elegir canciones era canciones que yo supiera que podía desvestirlas de todo lo que el imaginario colectivo, ¿cómo se dice? Sí, el inconsciente colectivo. O sea, de todo lo que la gente conoce, Ajá. tener Ya. el atrevimiento de desvestir una canción como Gracias a la Vida o como No Volveré, realmente desvestirlas al grado de quedarte con la melodía. Y luego ni eso, ¿no? Porque No Volveré le cambié la melodía porque es una canción que fue compuesta en modo mayor y que fue cobereada o versionada cientos de veces como es originalmente en modo mayor. Pues le tocó a Alejandro Markovich tener la desfachatez de pasarla a modo menor. Porque el tango se toca en modo menor. Mayormente. Y hay algo de argentino en ti. Puede ser, pero el estribillo a veces no fue mayor. solamente eso. Porque No Volveré está en 3/4 y yo la puse en 6/8. Hay un parentesco entre ambos compases, pero no, porque 6/8 es huasteco, es veracruzano, y 3/4 es un vals ranchero o de mariachi. Yo para ese entonces ya conozco suficiente de música mexicana para poder hacerle manita de puerco a las cosas, pero sabiendo, o sea, teniendo conocimiento de causa de qué demonios estoy haciendo. Entonces, Nocturnal era una de las canciones que elegí por lo mismo, porque dije, yo puedo hacer con esto un arreglo como si yo hubiera compuesto la canción, a ese nivel. Y alguien podría decir, pero ya te crees tú. No, yo no sería capaz de componer esa canción, lo tengo que admitir. Pero sí... Sí, de reinventarla. De reinventarla. Y entonces hice eso. Y jugar con la guitarra eléctrica y con los pedales. Y hacer un juego de delays en donde el ritmo ya no es el bolero. Trin, tin, trin, tin, trin, tin, trin, sino es ta, 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 que es más piazzoleano, ¿no? 3-3-2. Sí. ¿Y por más qué? libertango.
¿Pero por qué? No sé por qué, ¿no? Son momentos de inspiración. Son fantasmas. Y si tú quieres, son fantasmas. Pero yo creo que mis estudios de teatro me sirvieron para eso, porque fue un curso de teatro Stanislavski. Y el teatro Stanislavski, si tú te tienes que convertir en un asesino serial y personificarlo, lo vas a hacer. Y si te tienes que convertir en un oso que está a punto de matar a una persona, lo vas a hacer. Pero si te tienes que convertir tú en una mujer, también lo vas a hacer. Entonces, Naturalmente. sí, es un teatro... Vivencial. Vivencial, exacto. Entonces, para entender a Alejandro Markovich, hay que entender a eso. Y también hay que entender que durante todos los años de mi infancia tenía un nudo en la garganta y no podía decir las cosas. Entonces, las empecé a decir con la guitarra. Entonces, cuando alguien me pregunta, es que dime unos tips para poder componer o improvisar como tú lo haces, tendría que decirte, pero para empezar, tendrías que haber sido ese niño, tener la mamá que yo tuve, ¿no? Aprender guitarra con este repertorio, o sea, no vas a poder. Sí, tendría que bailar la danza de la realidad, digamos. Algo que a mí me interesa muchísimo y que nunca te he entrevistado, es la primera vez, me interesa muchísimo preguntarte es, dentro de tu panorama musical, ¿qué lugar ocupa? Si ocupa, porque a mí realmente pensar en tu trabajo me hace pensar también en el trabajo de él. Me parece a mí un artista importante, aunque mucha gente ni se acuerda de él, ni lo voltea a ver, ni nada. Pero yo siento que hay ciertos puntos de contacto entre tu apuesta artística, creativa, musical, y la apuesta de Jorge Reyes. ¿Qué piensas tú de Jorge Reyes? Era un poquito mayor que yo. Sí. Yo lo conocí con su grupo Chuck Moll. Lo vi alguna que otra vez en la Carpa Geodésica en Insurgente Sur. Para la época en donde, una vez más, en el sur de la ciudad, estábamos todos queriendo hacer cosas, pues era un grupo de aventura, ¿no? Queriendo hacer cierta fusión. En este misterio que muchos mexicanos, ¿no? Y yo trato de jalarles las orejas de por qué siguen hablando de música prehispánica si no hay tal. Naturalmente. No hay vestigios. Lo único que hay son instrumentos en el Museo de Antropología. Y muchos rotos. Muchos están rotos, sí. O sea, un pedazo de una flauta. Aerófonos, ¿no? Mayormente, sí, sí. Y de percusión. O flautas dobles que no sabe cómo se tocaban. Además. Entonces, pero los chicos no saben. Pero bueno, pues yo trato de explicarles, ¿no? Y entonces, lo que hacía Jorge lo identifican muchos por mito urbano, ¿no? De que pues era música prehispánica con rock. No era tal. Claro. Pero sí... Pero sus métodos eran interesantes. La música del cuerpo, por ejemplo. La sí, cosa que hizo con Chabela Vargas. Entiendo que... Era arriesgado. Exacto, pero estamos hablando de después de Chuck Claro, Moll. ya mucho tiempo después. Y yo ya para ese entonces lo empecé a perder de vista. Y a mí no me gusta hablar de lo que no conozco. Sí, te entiendo. ¿No? Pero sí sé, porque llegué a escuchar, incluso creo que coincidimos en un programa de televisión con Ricardo Rocha, hacer estas cosas con el cuerpo. Sí, claro. Y me parece que lo que sí podría decir es que fue un músico investigador, que eso es importante, ¿no? Los resultados no los conozco como para opinar. Tendría que documentarme, ¿no? Uno no puede estar toda la vida a saber todo de todos, pero bueno, es prácticamente de mi generación y creo que nuestra generación fue muy investigadora. Tristemente no pasa hoy en día con el rock mexicano, están en otra, para bien o para mal, pero nosotros, como veníamos de la nada, podían hacerlo todo. Exacto, estábamos frescos, ¿no? Podíamos hasta vestirnos. La primera tocada de las insólitas imágenes de Aurora,
Saúl salió con una falda, yo salí con un gorro de Daniel Boone y nos maquillamos, o sea, nos divertíamos, ¿no? Hoy en día, ¿quién haría eso en el rock mexicano? Entonces, Jorge, no podría decirte que yo tenga una influencia, más que esta cosa sutil de la influencia que teníamos todos con todos de empujarnos y ir a ver al otro que está haciendo, decir, pues está divertido, yo también puedo hacer algo, pero que no tenga que ver, pero nos provocábamos, ¿no? Y la maldita vecindad pues empezó a fusionar con Mambo y esto, igual sentía que podía hacerlo porque las Insólitas también estaban haciendo cosas y se podía, y entonces todos nos provocábamos. El ambiente era festivo en ese sentido, y estaba Botellita de Jerez, por supuesto, que era un lujo ir a verlos en vivo, ¿no? La verdad era un show cómico musical, de alguna manera parecido a Lelutier en ese sentido, ¿no? Claro. Bueno, entonces creo que más que nada es eso, ¿no? Yo no podría pensar no sé si tú quisiste implicar un parentesco o una influencia. No, yo lo que pensé es en métodos Sí, creativos. Ahí es donde yo veo el punto de coincidencia. Sí, Por lo demás, no. entiendo, sí. Pues eso, más bien creo que... Y capacidad de riesgo también. También. Porque Jorge Reyes, pues, nunca fue una estrella, un superstar, ni nada de eso, pero no le importaba. Él hacía lo que quería hacer, punto. Eso es, ¿no? eso es. Creo que nuestra generación tuvo eso. Y había grupos que nunca pasaron a la historia ni comercialmente y de los cuales por ahí hay pocos vestigios. Yo me acuerdo compañeros de generación o un poquito más grandes, como Decibel, que ellos estaban conectados con el dichoso movimiento de rock en oposición, con grupos como Soft Machine y así, Henry Cow, que era música muy rara, y de la cual uno también andabas ahí como a los 24 años y ellos tenían quizás 27, 28. ¿Qué están haciendo y qué música escuchan? Entonces había un hervidero de querer estar en otra cosa tan diferente a la generación de Avándaro, ¿no? Ahora, para ti, en estos momentos, ya sabemos qué has hecho. A mí me interesa muchísimo lo que has hecho como guitarrista. Creo que tienes un estilo que perfectamente se te puede identificar, toques con quien toques. Y eso creo que ya es una ganancia grande en el arte. Pero lo que yo te quiero preguntar ahora es, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que no has hecho y quisieras hacer? Soy uno de esos músicos que tienen tanto para decir y que la mayor parte la he dicho en los escenarios. O sea, no tengo mucha discografía. No sé por qué. ¿Tampoco te importa? Sí me importa, Ajá. de alguna manera. Lo que sí puedo decir es que lo que sí he hecho, lo he hecho bien. O sea, Eso nadie te lo discute. o sea, no, digo, sabemos que hay músicos con un grado de, o hubo músicos con un grado de neurosis, como Michael Brecker o Alan Housworth, que son de estos músicos que no tienen comparación y que tenían cierto grado de neurosis, digo, porque no soportaban escucharse a sí mismos. Pero además lo decían, de terminar un disco y no querer volver a escuchar. Yo sí me soporto. Sí, la verdad es que sí me gustaría tener más discografía. Pero lo que me falta hacer, no lo sé exactamente. Y he optado por estar más flojito y cooperando con la vida, porque además me gusta mucho vivir, ¿no? Y no quiero ya como sacrificar, como uno lo hace a muy temprana edad, de estar buscando demostrarse, tener un cierto nivel de éxito y de exposición, y entonces malvivir un poco, ¿no? La verdad es que
me gusta despertar y hacerme un café, me gusta comer bien y me gusta pasear. Y cuando voy a algún lugar de viaje, de trabajo, me gusta hablar con la gente y probar algo original del lugar. Y vivir, o sea, sí ser un artista activo y ganarme la vida con mi trabajo, que es lo que más me gusta hacer. Pero tranqui. ¿Qué es lo que ocurre en tus talleres? ¿Qué es lo que le enseñas tú a la gente? Porque Pues eso, yo te pregunto por esto, porque yo veo, por ejemplo, taller de Markovich, y yo digo, en realidad tendrían que pasar 15 o 20 años para que alguien pudiera tocar sí. como Markovich, o sea, no lo van a aprender allí. Bueno, ¿Qué es lo que aprenden allí? No pretendo ni tiene sentido enseñarles a tocar como yo. Claro, sí, pero muchos chavitos se lo pueden plantear. Sí. ¿Cómo no? ¿Qué necesito estudiar? Pues necesitas estudiar todo esto y la mayoría de ellos salen huyendo. No pagan la cuota, ¿no? No. Entonces, porque por ahí no se imaginan que yo haya pagado esa cuota y no se imaginan que haya estado yo aburridísimo entrenando mis dedos para que simplemente estén quietos frente al diapasón. ¿Cuántos chavos realmente están dispuestos a hacer eso? Que es una cuestión de... disciplina absoluta. Pero es disciplina psicomotriz o neuro... no sé. O sea, no es música. No. Bueno, pues un gran futbolista tiene que hacer cosas Acción parecidas. física, ¿no? No solamente divertirse en el campo. La verdad es que ahí ya tienes, de 100 aspirantes, ya te quedas con uno, ¿no? Y yo siento que muchos no entienden. Y no entienden que cuando hago un arreglo como nocturnal, o como cuando le cambio la armonía y en el coro de No Volveré, me voy a un paisaje Pink Floydesco, pero hago una modulación armónica, y tú me preguntas, ¿de dónde viene eso? Viene de un mero impulso. Sí, pero ese impulso está respaldado con estudio. O sea, sí, no es instinto. No es como que Picasso pintaba cosas cubistas porque no sabía pintar. Sí. Tú ves sus primeros cuadros y si le pedí... Pasó por estudiar una naturaleza muerta y por pintar un rostro, ¿no? O sea, un paisaje. O sea, tenía la disciplina y luego la rompió. Ese es mi credo, ¿no? Entonces, por ahí no entienden. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Por qué no me enseñas tips para inventar un riff como el de afuera? Son 3 notas. Ti, ta, ta, ti, ta, ta. Son las mismas 3 notas repetidas. Bueno, mi argumento es que eso es una síntesis. Una síntesis de todo este estudio y se sintetiza en esto. Ah, o sea que tengo que estudiar todo esto, pero si son 3 notas, tienes que estudiar todo esto. Pacientemente durante 20 años. ¿Ok? Entonces no. Bueno, entonces, mis talleres, ¿de qué se tratan? Pues de reforzar, si es que ya lo tienen, o de darles unos, ¿cómo se dirán? Unos zapes. Zapes para que despierten y le agarren cariño al estudio, que se den cuenta de que es por ahí. A mí no me importa que me digan, bueno, pero yo qué sé, José Alfredo, acabo de estar en la Casa Museo dando una presentación de mi libro, en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Estudió muy poca música de niño, pero mayormente era pues no sabía. Un inspirado. Entonces le salía una melodía y Rubén Fuentes la captaba, la escribía y luego le hacía un arreglo de mariachi. Ah, pues sí, pues, pero si es tan fácil, ¿por qué no hay un José Alfredo en cada esquina? O sea, si hay gente así, o Benny Moré, ¿no? Pero es uno de 1.000.000. Tenemos que estudiar. Entonces, hay que tener la técnica, la teoría, más el talento y la inspiración. Entonces, en los talleres lo que hago es moverlos durante un fin de semana por el territorio de la comprensión auditiva y teórica
mayormente de la melodía en función de la armonía, que es donde nace la posibilidad de improvisar, hacer arreglos y componer de una manera imaginativa poderosa. Porque si tú no sabes las cosas, puedes hacer canciones, por ejemplo, tan monótonas melódicamente y pensar que estás haciendo una muy buena melodía. Pero no. No tienes herramientas. Buenas melodías, Mozart. Buenas melodías, los Carpenters, ¿no? Buenas melodías, Vianney. Buenas melodías, Somewhere Over the Rainbow. Somewhere Over the Rainbow. Entonces, si tú dices, yo soy rockero, así que enséñame la escala de blues. Pues Tengo el pelo largo. Con eso no vas a hacer nada de valor. Bueno, pero ¿a poco hay que estudiar? ¿Cómo te explico que sí? Entonces, en mis cursos los acerco a la calidad. Al problema de pensar. Y sí, vengo de un país, aunque viví nada más 15 años, en donde los rockeros tienen mucha calidad. Charly García, Fito Páez. En Uruguay, rock, pop, si tú gustas, Jorge Drexler. Son tremendos compositores. Monstruos. Solistas, que siempre han estado tocando con músicos tremendos. El otro muy inspirado, Spinetta. Muchos solistas, León Gieco y demás. Bueno, intérpretes, pues que hablamos de Mercedes Sosa, pero compositores, ¿no? O sea, ¿quién hizo la melodía de Alfonsina y el mar? Pues la hizo Ariel Ramírez. Pianista tradicional, folclorista, pero con un nivel no, sí, esa canción es académico. Es todo un rompecabezas, ¿no? Entonces, no se trata de, es que como soy rockero, soy lírico y soy un improvisado. Me drogo y punto. No, puedes tener educación formal, como la tenían los rockeros ingleses, y la siguen teniendo. Porque en Occidente hay que tener educación formal, y aquí muchos chavos tienen un concepto equivocado. Entonces, de eso se trata más que nada. Por último, y antes de agradecerte esta inmensa entrevista, yo quiero preguntarte, en el nivel de madurez en el que te encuentras hoy, si tú miras atrás, ¿qué es lo que realmente te duele que no pudiste hacer? Hacer negocio con mi grupo Caifanes. Me lo robaron. Es todo un asunto. ¿Verdad? Es decir, haber creado una empresa tan exitosa y que los manipuleos tras bambalinas. Esas son cosas oscuras, ¿no? Porque... Mafia, finalmente. Pues si tú fundas una empresa, o sea, cualquier negocio se funda con acciones. Y mi papá me decía, de chavito, ¿no? A los 21 años que tuve mi primer grupo, dije, ya tengo un grupo, papá. Y me contestó así muy descuidadamente, ah, qué bien. ¿Y las acciones? Y yo me quedé como de que, ¿cómo que y las acciones? Es un grupo, no una sociedad anónima de CB. Pero su pregunta fue correcta. Entonces, Caifanes no fue fundado como una empresa en donde estuviera sobre la mesa. Somos socios, ¿no? Tanto es tanto. El nombre lo estamos gestionando. O sea, el nombre se llama Caifanes, pero pudo haberse llamado Las Tres Cámaras. ¿A quién le importa? Hay grupos que tienen nombres absurdos como Los Héroes del Silencio. ¿Qué demonios es eso? Oyes. ¿No? Entonces, no importa cómo le pongas, porque hay nombres además tan cuestionables como The Police. Cuando los punks... No tiene nada que ver los con... punks, de donde venían estos chavos, estaban en contra de la policía. Sí, Entonces, sí. más bien quizás era como por chingar, ¿no? Pero básicamente. lo importante es el valor agregado, o sea, el trabajo. El contenido. Como decía Emiliano Zapata, hay que trabajar la tierra para que tenga un valor. Entonces, le ponemos un nombre, el que sea,
y lo trabajamos. Pero ok, lo trabajamos y de repente resulta que es tuyo, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Y muchos chavos no entienden, y yo lo digo y lo vuelvo a decir, no para que me digan, como tú dijiste, no queremos hablar del pasado, sí, pero esto es tan importante en el rock mexicano, es tan grave, como tantas cosas que son graves y se tienen que recordar para que no vuelvan a pasar. O sea, trabajar tantos años en un grupo para que después el cantante se quede con el negocio, no tiene sentido. Porque en dado caso, estableces una sociedad y dices claramente, yo soy la voz y la imagen de esta banda. Entonces, de entrada, Ustedes me acompañan. me acompañan, yo les pago por tocada, haya o no haya dinero. Es decir, Como Luis Miguel con el mariachi, que no sabemos ni qué mariachi es. a la gente le da igual. Él le dice, mi mariachi, punto. O si es una tocada en la que él no va a ganar porque es para un compadre, él igual les paga. O sea, los músicos son asalariados, haya o no haya dinero sobre la mesa. Claro. Pero no fue así. Cuando no había, no había. Cuando había un problema legal, todos poníamos, ¿no? Entonces, realmente sí funcionaba como empresa. En igualdad de porcentajes, pues había que, si el cantante dice, ok, sí somos socios, pero yo quiero ganar más, porque mi chamba es más dura y porque al cabo de 20, 30 años me voy a quedar sin voz, o sea, yo... Porque nunca entrenó la voz también. O sea, Claro, la voz ya acaba si no sabes usarla, bueno, ¿no? lo que sea, pero entonces tú puedes decir, somos 5, pero yo no quiero el 20%, quiero el 40%. Y el 60%, 15, 15, 15. Ah, ¿cómo vas a ganar casi el triple que yo? Bueno, pues si quieren. Ok, bueno, queremos, vamos a firmar. Pero hablando, en este grupo nunca se habló. Y las cosas se movieron de tal manera que a mí me sacaron de la manera más oscura mediáticamente. Y quizás te enteraste en el año 95. Sí, claro. Markovich está fuera de la banda. Y yo me acabo de enterar, ¿no? Ahora resulta. Sí, ahora resulta. Entonces, para cerrar, creo que me merecía la recompensa económica que no llegó, porque está llegando apenas ahora. Una gira interminable de 8 años, en donde el que está capitalizando es el cantante. O sea, la gente no tiene la más remota idea de cuánto dinero se está metiendo él, aunque ponga carita de que no. Entonces creo que esa fortuna nos correspondía a todos, a los 5. Eso duele. Sí, no es Te cualquier dolería cosa. a ti, te dolería a ti, o sea, eso duele, ¿no? Y ya. Pero por lo demás, hombre, salí... Tiene la ventaja de ser Markovich. ¿no? O sea, pero me lo ocurre, como dicen los españoles. Y además salí victorioso hasta la fecha de una cirugía de cerebro muy seria, ¿no? Y eso ya pasó hace 9 años. Entonces, mis jugos creativos, mi niño que quiere seguir jugando con la música, está ahí, no me ha aburrido. Y hoy en la noche, bueno, no, pero, o más bien, Una de estas noches. me la paso haciendo improvisaciones con mi guitarra y loops y juguetes, en donde dices, pues este hombre no ha dejado de ser un niño, que le pones ahí, sí, me puedo subir a un escenario y tocar ante 20,000 o 100,000 personas, a tocar lo mismo que la noche anterior, porque ahí está el negocio, pero también me puedo poner a tocar ante 20 o 100 personas, música que me sale de... Si no sabía de dónde me iba a salir el solo de pronosticado, pero mínimamente había una letra y un contexto. Armonía, ¿no? Estructura. Una base. Cuando me pongo a improvisar, no sé ni cuál va a ser la primera nota porque no hay nada. Y hago así, respiro y toco algo. Y lo grabo. Y me dejo llevar. Y ahora la culpa fue de eso, pero me dejo llevar y soy feliz. O sea, entonces es muy, muy vivencial, ¿no? Ahora,
lo que me está pasando en todos los aspectos. Una charla de mi libro, un taller, una tocada de esas, en donde me sigo descubriendo y reinventando. Todo es a flor de piel. Y bueno, el monstruo del rock, puedo decir, palomita no, palomota. Ya estuve en el grupo más exitoso de México, ¿no? Haciendo las canciones más exitosas, grabando el disco que es un monumento del rock en español, El Nervio del Volcán. Claro. Ahí está. Punto. Déjenlo ser. Muchas gracias. A ti.